Quiero recordar lo que la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, 15 y 16. La palabra de Dios dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús vino a hacerse hombre, y estando en la condición de hombre se humilló y lavó los pies de sus discípulos, enseñándonos que Él fue tentado en todo, como dice la Biblia, pero sin pecado, y por lo cual es fiel para poder socorrer a todos aquellos que también hemos sido tentados, que también hemos pecado, que también hemos sido presa del enemigo. Sin embargo, el tema, el sacerdocio y el amor de Dios. Jesús vino precisamente a destruir vino a salvar lo que el enemigo había destruido. Israel, como nación escogida, debía ser un pueblo santo, y el individuo incorporado a esa comunidad debía realizar en su vida privada y en sus relaciones el ideal ético, religioso, anticipado de la lámina de oro que el sumo sacerdote llevaba sobre su mitra. La frase acuñada decía: santidad a Jehová. Todo el que quería permanecer a esa comunidad cristiana debía de ajustarse a las normas que Dios había dado a Israel para que fuese una nación santa, una nación diferente. Dios puso leyes para que fueran cabeza y no cola. Todo radica en esa frase: santidad a Jehová. Las calificaciones morales, espirituales y físicas que debía reunir el sacerdote, la liturgia de ordenación y el atuendo típico que se exigía de los sacerdotes, pero más particularmente del sumo sacerdote, fueron establecidos por Dios para proyectar de muchas y varias maneras el ideal de que sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor no ha cambiado, hermanos. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Me dice una hermana un día: es que es el único pueblo, es la única iglesia que piden tantos requisitos. Le dije: hermana, en su afirmación está la respuesta. Dios no tiene muchos pueblos, solamente tiene uno, tiene una iglesia, y esa iglesia es diferente. Esa iglesia tiene leyes, tiene costumbres, tiene hábitos diferentes de los del mundo. Esther 3:8 encontramos un bello pasaje. Amán quería destruir a Mardoqueo, y como lo quería destruir,
fue ante el rey y le dijo: rey, en la provincia de tu reino hay un pueblo que tiene leyes diferentes, tiene costumbres diferentes, tiene hábitos y prácticas diferentes y no te conviene que ellos vivan, es mejor darles muerte. Si tú decretas la muerte, yo te traigo 10,000 ¿de qué? De plata. Tú nada más autoriza, tú nada más firma. ¿Cuál era la razón para destruir al pueblo de Dios? Un pueblo diferente, leyes diferentes, costumbres diferentes, prácticas y hábitos diferentes. Y ese remanente de hoy, el tercer Elías, también se tiene que caracterizar por ello. Así que no es ninguna novedad, esto no es nuevo, es el evangelio eterno, el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, y todo lo que hagáis sea... ¿Se acuerdan lo que dice Corintios 10:31? Hacedlo todo, ¿para qué? Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y la indumentaria que llevaba el sumo sacerdote era para darle gloria. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué te vistes así? Mira, pareces, ¿cómo dice la gente? Pareces monja. No importa, hermana. Es justamente lo que nos distingue del mundo. Es justamente lo que nos identifica, para que vean que es el pueblo de Dios. Tal vez en algún momento te han preguntado: ¿es usted cristiana? ¿O es usted cristiano? ¿Y por qué te lo preguntan? Por tu atavío, por tu forma de vestirte. Y eso es importante, porque sin hablar con nuestra apariencia estamos diciendo que somos seguidores de Jesús. Amén. Dice: Moisés recibió la orden de hacer vestiduras sagradas para Aarón, las cuales serían para honra. ¿Y para qué? Para honra y hermosura. Desde Adán y Eva usaron hojas de higuera para ocultar su desnudez. El ser humano jamás ha renunciado a la confección de ropa para cubrirse. En las profecías, hermanos, encontramos un maravilloso mensaje en Apocalipsis 16, 13 y 14, donde dice: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, los cuales van a los reyes de la tierra para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y el primer espíritu inmundo que sale de la boca del dragón, acuérdenme cuál es. El primer espíritu inmundo que sale de la boca del dragón se llama paganismo o espiritismo. El paganismo se puede meter a la iglesia. ¿A través de qué? De la forma de ataviarnos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. En el mensaje que daba el hermano Jonathan, el pastor Jonathan, en el año 508 precisamente fue bautizado el paganismo, se metió el paganismo. Y ahí fue donde empezó la historia del poder papal. Se estableció en el año 538, 30 años después, pero ya había iniciado. Las raíces estuvieron ahí. El paganismo se metió y fue bautizado. Ahora, la vestimenta de Aarón expresa el valor ético, religioso, funcional de sacerdocio, ya que esa ropa era simbólica, tenía que ser perfecta, porque ninguna cosa fuera de la perfección podría representar debidamente la santidad del culto divino. ¿Quién fue el que dio la
el modelo y la confección de la ropa de los sacerdotes? Fue Dios, hermanos. Fue Dios. El sacerdote era en un sentido especial una figura de Cristo y por lo tanto representaba al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. El sacerdote ahora tomaba del sacrificio y ahora iba ¿hacia dónde? Hacia adentro del velo. Y si hablamos del sumo sacerdote, entraba adentro del segundo velo a encontrarse con Dios. ¿Representando a quién? A Cristo. Pero ahora iba en representación del pueblo. Y el pueblo estaba preocupado cuando su sumo sacerdote estaba en la parte llamada lugar santísimo. Le ponían unas campanillas para que sonara, porque podía morir por los pecados. Y entonces ahora, cuando el sumo sacerdote salía, el pueblo estaba contento y feliz, porque Dios les había perdonado sus pecados. Pero ahora también se convertía en representante de Dios ante el pueblo. Y cuando Jesús vino a esta tierra, el libro de Mateo dice que vino a salvar al pueblo de sus pecados. Pondrá su nombre, ¿qué? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados, no nos vayamos a confundir, de sus pecados. Ahora, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuántas veces he estado con ustedes tanto tiempo y ahora me dices, muéstranos al Padre? ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Entonces, ¿a quién vino representando Jesús? Al Padre. Pero cuando se va de aquí, ¿va en representación de quién? Del hombre. Y esa tarea el sacerdote la hacía en el santuario, en la tierra. Ahora, la ropa que él llevaba en función de su investidura sacerdotal respondía a un valor estético y proyectaba un mensaje. Debido a las condiciones establecidas bajo el nuevo pacto, por el cual los creyentes llegamos a ser, ¿qué cosa? Sacerdotes. Según Primera de Pedro 2:9, la ropa de los seguidores de Cristo llega a ser simbólica y en él y en todos los casos, aún el estilo de la ropa que llevemos comunicará la verdad del Evangelio. ¿Es importante entonces? Siempre las modas Satanás las ha inventado, pero la pluma inspirada dice que hay modas que se pueden ajustar a nuestros principios, cuando las modas son acorde a los modales éticos de un cristiano. No toda la moda debe de rechazarse. Hay modas que cuadran, vamos a decir, con los principios de nuestra fe. El efod. El efod, esta prenda exterior, llevaba sobre los hombros 2 piedras de ónice, según Éxodo capítulo 28, 9 al 12, en las que se grabaron los nombres de las tribus de Israel según sus edades, 6 en cada piedra. ¿Cuántas piedras llevaba en los hombros? 2, una en cada lado, y en cada piedra llevaba escritos 6 nombres de las tribus de Israel, y en el otro lado llevaba otros 6 nombres. Las piedras eran de ónice. ¿Y qué nos comunica estas piedras de ónice en los hombros?
Recordemos que lo que estamos viendo eran figuras para el tiempo presente. ¿Qué nos comunica esas piedras de ónice? Vamos a ver más adelante y ahorita lo vamos a entender. En su confección se utilizó el mismo material empleado para las cortinas, lino torcido, azul púrpura y escarlata, entretejido con hilos de oro. Estamos hablando de la confección del efod y luego también vamos a hablar del pectoral. El racional del juicio o pectoral era la prenda más hermosa, y aquí quiero que prestemos mucha atención. El pectoral era la prenda más hermosa y elaborada de todo el vestuario del sacerdote. Ahí están los datos, Éxodo 28, 15 al 29 y el 39, 8 al 21. Sobre todo el versículo 21 nos habla de una diversidad de piedra, y quisiera que a alguien le diera lectura para que escuchemos lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo. Vamos a leer de Éxodo 28, del 17, desde el 16 hasta el 21. Amén. Éxodo 28, 16. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre. Según serán las 12 tribus. Amén. Llevaba el pectoral, y sobre el pectoral llevaba ¿cuántas hileras de piedras? ¿Cuántas? 4 hileras. 3 piedras, 3 piedras, 3 piedras y las últimas 3 piedras. Y eso hacía hermoso el pectoral. Pregunto, en lo que estudiamos, ¿hay alguna piedra repetida o son diferentes? Todas son diferentes, pero todas embellecían el pectoral. Era la prenda más hermosa que el sumo sacerdote llevaba en su pecho. ¿Qué nos comunica todo esto, hermanos? Cristo en su santuario, en la página 30, esta es una figura que expresa el invariable amor de Cristo por su pueblo. Sobre los hombros se lleva la carga y sobre el corazón se ama. ¿Qué nos comunica? ¿Qué comunican las 2 piedras de ónice en los hombros? ¿Qué dice Jesús, nuestro sumo sacerdote? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Con qué se carga, hermanos? Con los hombros. ¿Se acuerdan de la anécdota aquella que dice: Señor, tú prometiste ir conmigo siempre y ahora solo veo un par de huellas? ¿Cuál fue la respuesta? Te llevo sobre mis hombros. ¿Sabes cómo te lleva Jesús? Sobre sus hombros.
era un símbolo para el tiempo presente. La realidad hoy es que Jesús te quiere llevar sobre sus hombros. ¿Y qué significa la pedrería que estaba en el pectoral? Con los hombros se carga y con el corazón se ¿qué? Se ama. ¿Te ama Jesús? Escuchando el testimonio de Sandra, pues Sandra, te ama Jesús, hermana. Y todos los nombres, dice Cristo en su santuario. Así Cristo presentó su sangre al Padre a favor de los hombres y lleva sobre su corazón el nombre de cada pecador. ¿Dónde te lleva Cristo? En lo más profundo de su corazón. Y sabes, Él conoce cuántos cabellos se te cayeron hoy. Él conoce lo sensible que es tu corazón. Él conoce tu entrar y tu salir. En mis manos te tengo, ¿cómo dice? ¿A qué temes? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creemos en eso? ¿Y por qué a veces nos amedrentan las adversidades? Cuando precisamente son los eslabones que nos acercan más al cielo. Jesús te ama, hermano. Estas piedras representaban el amor de Dios en la indumentaria que llevaba el sacerdocio. Quizá tu familia no te entiende, no te aprecia. Quizá los hermanos tal vez no nos hemos dado cuenta de que este pectoral, en el cual llevaba esas hermosas piedras, es la iglesia en la que el Señor guarda sus joyas. Es el estuche donde el Señor guarda sus hermosas perlas. Lo dice Joya de los Testimonios, tomo 2. La iglesia es el estuche donde Dios guarda sus joyas. Y cuando vemos que no había ni una piedra repetida, es porque había una hermosa diversidad. ¿Y qué tiene el remanente de Dios? Una hermosa diversidad. El pueblo de Dios es rico por la diversidad que tiene. Hemos visto en este congreso hermanos que cantan, hermanos que tienen el don y el talento de la medicina, hermanos que tienen diversidad de talentos, y eso es maravilloso, porque la parábola de Mateo 25, a uno le dio ¿cuántos? 2, a otro le dio ¿cuántos? Y a otro le dio 1, pero todos tenían. La iglesia del Señor tiene un poderío, hermanos, y radica en la diversidad de sus miembros. Pero ¿qué pasa? Cuando no hemos entendido esa situación, tenemos cabida en el corazón de Jesús, pero muchas veces en la iglesia hay, ¿qué cosa? Hay problemas, porque no nos entendemos. Y el ónice quiere que todos sean ónices, y el esmeralda quiere que todos sean esmeralda, y el zafiro quiere que todos sean ¿qué? Zafiro. Cuando eso no es cierto, cuando el pueblo de Dios es diverso. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Corintios 1:10? Ya pues, que todos tengan un mismo ¿qué? Un mismo pensar y un mismo sentir. ¿En medio de qué cosa? De la diversidad. No hay diversidad aquí de doctrinas, no, la doctrina es la misma. No hay diversidad de espíritu, pues que el espíritu es el mismo. Ni diversidad de señores, porque el Señor es uno. Pero hay diversidad
porque Dios ha dado a unos profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a hombres y mujeres perfectos, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, es importante aceptarnos tal cual somos. No podemos imitar a los hermanos. Me dice una hermana, estoy ayunando para que el Señor me dé el don del canto. Le digo, hermana, en tu ayuno pídele que te muestre mejor qué don te dio, porque a veces no hemos entendido ni sabemos la misión que el Señor nos tiene preparados. Cada uno es una institución que el Señor ha hecho para su servicio. Y hay utensilios de oro, hay utensilios de plata, hay utensilios de barro. Pero el apóstol Pablo manda a que haya unidad en medio de la diversidad. ¿Se podrá lograr, hermanos? ¿O no Jesús en su oración en San Juan 17 dijo, Padre, que ellos sean uno, como nosotros somos uno, que ellos sean uno en nosotros? Así que, hermanos míos, ¿de qué temas estamos hablando? Del santuario, hermanos. Y estamos hablando el sacerdocio y el amor de Dios, cómo se manifestaba en todas las cosas y hasta en las prendas de vestir. Hay otra situación bien importante en la indumentaria del sumo sacerdote, que llevaba en el pectoral, en la parte izquierda y en la parte derecha. Llevaba el Urim y el Tumim. A los costados del pectoral había dos piedras preciosas, grandes, literalmente, luces y perfecciones. Éxodo 28:30 y Levíticos 8:8. Ahí van a encontrar el dato de lo que estamos hablando. Urim y Tumim. El Urim y el Tumim. Estas piedras, dice, el sumo sacerdote las usaba para consultar la voluntad de Dios en aquellos asuntos de difícil interpretación que comprometían el futuro o el bienestar de la nación. ¿A qué acudían ellos? Habían 2 o 3 maneras en las que Dios manifestaba su voluntad. Una, el Urim y el Tumim. Otra, los querubines, los ángeles que estaban encima del propiciatorio. Y la otra, de la nube. Cuando el sumo sacerdote quería consultar sobre asuntos importantes, la pregunta era, ¿sí o no? Y la respuesta venía a través de la piedra de la derecha, la rodeaba una aureola y era sí. Y la de la izquierda se opacaba con una pequeña nube y era no. Y el ángel de la derecha se rodeaba de una luz y era sí. Y el de la izquierda se opacaba y era no. Así era como Dios manifestaba su voluntad al pueblo, sí o no, Urim y Tumim. Por eso la historia dice que cuando David andaba fugitivo y un sacerdote se cargó, ¿qué cosa? El pectoral, allá cuando mataron a un montón de sacerdotes y David salió huyendo, y ahora se llevaron el pectoral y con ello llevaban ¿qué cosa? El Urim y el Tumim. Ahora David, allá donde andaba en las montañas, consultaba ¿qué cosa? El Urim y el Tumim, mientras Saúl no tenía ya que consultar. Ahora, hermanos, ¿tenemos Urim y Tumim ahora? ¿Tenemos?
Dice un hermano, no, pues lástima que ahora nosotros ya no lo tenemos. Antiguo y Nuevo Testamento. Pero no solo eso, Cristo mismo. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Cada vez que la respuesta era negativa, una nube cubría la piedra de la izquierda, Tumim. Y si la respuesta era positiva, un nimbo iluminaba la piedra de la derecha, Urim. Patriarcas y Profetas, página 364. En hebreo la palabra Urim comienza con Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, mientras que Tumim con Taú, que es la última. Entre la Aleph y la Taú, o si lo preferimos, entre el Alfa y Omega. ¿Qué dijo Jesús? Dicho de otra manera, la Taú, el Aleph y la Taú, Alfa y Omega, principio y fin. Está conectado todo el lenguaje humano, que es el vehículo para comunicar las ideas. La pregunta, ¿dónde llevaba esas piedras? Aquí tenía un pedrerío, 12 piedras, cada una tenía un nombre de los hijos de Israel. Y en un extremo y en el otro estaba el Urim y el Tumim. ¿Alcanzaba para quién? Para todos, porque todos tenían cabida. ¿Y qué nos comunica hoy? Nos comunica la idea de que Jesús ama a todos y de que Jesús es todo para todos. Como dice Colosenses, completos en Él. El sumo sacerdote, con el Urim y el Tumim en el pectoral, se transformó en el vehículo por el cual Dios comunicó sus mensajes. El pectoral era para la ropa del sumo sacerdote, lo que el propiciatorio era para el santuario, el corazón de Dios. En los dos casos Dios revelaba su gloria y hacía conocer su voluntad. En Cristo, que es simultáneamente el propiciatorio, ¿y qué más? El Urim y el Tumim. Dios nos comunica tres ideas básicas. El propiciatorio. El propiciatorio era lo único que era de oro puro, igual el candelabro. En el libro de Salmos, en su capítulo 80, hay una hermosa profecía que se cumplió precisamente y la vamos a recordar, a ver si no... Bueno, ese texto dice, la justicia y la verdad se encontraron. La misericordia y la paz
se besaron. Si alguien lo tiene por ahí. Está en Salmos. Está en los Salmos 80, por ahí. Pero es un hermoso texto que 85:10. Gracias, hermano. Si alguien lo tiene, por favor, hermano. Salmo 85:10. ¿Cómo dice? Salmo 85:10 dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Amén. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Como siendo el hombre enemigo de Dios, Isaías 59:2 dice que nuestros pecados hicieron una división entre Dios y el hombre, y Él ocultó su rostro para no ver. Pero Dios siempre invitando al hombre a que venga a su amor. Y ahora dice que la justicia y la paz se besaron. Y si se besaron es porque estaban ¿cómo? Había una división, ¿sí? La justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿En dónde, hermanos? En la cruz. Ahí se cumplió esa bendita profecía que hoy nos trae muchos beneficios de los que estamos hablando. El enemigo de los hombres, dice Colosenses 2:15, los exhibió públicamente. Jesús vino a demostrar que Dios es amor al morir por cada uno de los pecadores. Y entonces las huestes del mal quedaron exhibidas. Así dice Colosenses 2:15, hermanos. El Señor, aparte de venir a salvar al hombre, vino a vindicar el carácter de nuestro Padre Celestial. Y eso es maravilloso. La pluma inspirada dice que vino a hacer algo más que salvar al hombre, a vindicar el carácter de Dios, a demostrar de que Dios es amor. No nos olvidemos, hermanos. A veces extraviados en tantas perplejidades, nos olvidamos de lo más importante. Dice el Salmos, capítulo 103 y el verso 13, dice que así como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de los que le aman. No importa si la muerte nos sorprende. Eso no importa, porque dice una inscripción: al salir, salí con Dios, y si ya no regreso, estoy con Él. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que la muerte, el temor a la muerte se termine, hermanos. Apocalipsis dice: yo soy el que estuve muerto y el que vivo, y tengo las llaves del sepulcro y de la muerte. ¿Qué nos quiere decir eso, hermanos? Que nuestra vida está asegurada en las manos de Dios, porque nos ama. Pero que esto nos inspire también a cumplir con los requerimientos. Dijimos hace rato, hay una póliza de vida eterna, y esa es nuestro amado Jesús. Me encanta mucho el texto de San Juan 10, el verso 10, en donde dice: el ladrón solo viene a hurtar, a matar y a destruir. ¿Quién es el ladrón? El diablo. ¿A qué viene? Hurtar, matar y destruir.
¿Qué roba? Roba, mata y destruye. Roba felicidad, roba dicha, roba encantos, roba alegría, roba gozo. Y la gente anda triste, preocupada. ¿Qué mata? Aspiraciones, objetivos, logros, metas, propósitos. ¿Qué destruye? Vidas, hogares, matrimonio, familias, iglesias, instituciones y hasta naciones. Pero dijo el apóstol Pablo, derribados, pero no destruidos. Quizás has pasado algún problema difícil, las adversidades, derribados, pero no destruido porque Dios te ama. Así que, hermanos, esto dice, nos comunica tres ideas: salvación, Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, San Mateo 1:23. Cristo es el Verbo divino, San Juan 1:1 al 3, que vino a habitar entre nosotros, el verso 14. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito. Y nos reconcilia con Dios. Pero también nos comunica otra idea: dirección. Dios en Cristo conduce nuestra vida, guiándonos todo el tiempo en nuestro peregrinaje. ¿Cuándo? ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Vayan y prediquen, hagan discípulos en todas las naciones. Y yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Nos fallará Jesús? No, hermanos. Nosotros los seres humanos somos falibles, pero Dios no te falla. Por eso nuestra mirada tiene que estar en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Colosenses 2:6 dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. La otra idea que nos comunica es juicio. En el libro de 2 de Corintios 1:20 dice: hay un sí y hay un sí y hay un no. ¿Qué se nos dice en Cristo? Pero para el creyente todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Dicho de otra manera, ¿qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se puede? Sí, hermanos. Regreso un poquito a las piedras, porque aquí hay material. Cuando la piedra de la derecha era ¿qué? Sí. Y la piedra de la izquierda era no. El ángel de la derecha era sí. Y el ángel de la izquierda era no. Y cuando Jesús estaba crucificado, había uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Y quién fue el positivo y quién fue el negativo? ¿Qué dijo el de la izquierda? Si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Y qué dijo el de la derecha? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en esa condición? Nosotros pagamos por nuestros hechos, pero ningún mal ha hecho. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿De dónde brotaron esas palabras? De una convicción de una persona que estaba segura de que el que estaba siendo maltratado lo podía salvar. Ni aun sus discípulos en ese momento estaban descorazonados, diciendo: nosotros pensábamos que Él era. Y este hombre de fe aseguró su lugar. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí.
Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién fue el positivo? Y cuando Jesús venga, según la Biblia, dice que va a poner unos a la izquierda. ¿A quiénes? A los malos, a los cabritos. ¿Y a quién va a poner a la derecha? A sus ovejas. Y dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y cuando Jesús ascendió al trono, Hebreos 8:1, ahora bien, el tema principal de lo que venimos hablando es que tenemos a tal sumo sacerdote que se sentó, ¿en dónde? A la diestra del trono de la majestad en las alturas. ¿Y qué es diestra? A la derecha. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, mete un poco tu barca y tira tu red, ¿a dónde? A la derecha. ¿Cuántas casualidades, verdad? No, hermanos, no hay casualidad. Dios tiene un plan bien establecido. Tira tu red a la derecha. Joya de los Testimonios, tomo 3, dice que el lado derecho es el lado de la fe. ¿Cuál es el lado de la fe? Y pongo punto, hermanos. Ahí pongo un punto. No se me vaya a malinterpretar. Hace rato vi un grupo aquí. 10 mujeres y 5 hombres. ¿Se dieron cuenta? Puse punto, La ciencia ha descubierto que tenemos 2 hemisferios pensantes y hay un positivo y un negativo, y que la mujer trabaja más ¿cuál? Pero trabaja más uno. ¿Y qué dice la mujer? Vamos, viejito, no sé por qué lo piensas tanto. De veras, hermanos, nos llamaron, nos hicieron la llamada de la Unión Mexicana. Belice, hermano, ¿aceptas? Belice, tenemos necesidad de un hermano y hemos pensado en ti. ¿Y tú qué dices? Y mi esposa ahí cerquita, di que sí. Espérate. Le digo, hermano, ¿cuánto tiempo me das? Y me dice, te doy de aquí al domingo, era viernes al mediodía. Y yo pasé ese viernes tarde y el sábado con angustia, hermanos. Era irte a otro país, dejar a nuestros hijos, dejar mi trabajo y dejar todo. Y mi esposa, ¿vale? ¿Qué esperas para decir que sí? Ahí está mi esposa, hermanos, y bendito Dios, no me ha dejado solo. La ciencia ha descubierto que la mujer es más que y el hombre trabaja más que cosa. Y hasta se le pone más canosa esta parte, ¿sí? Hermanos, y vemos los templos, 20 miembros, 14 mujeres, 6 hombres, 25 miembros, 15 mujeres, 10 hombres. Puse punto, hermanos. Solamente estoy diciendo, joya de los testimonios, si quieren el dato, hermanos, dice que el lado derecho es el lado de la fe. Hay un lado que te dice no y el otro te dice sí y amén. Es la voz de Dios que habla a tus sentidos.
Si pensamos negativo, no iremos al cielo, hermanos. El cielo es para los valientes, para los que toman decisiones, para los que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te bendiga en esta noche y que podamos considerar que hoy tenemos el Urim y el Tumim. Jesús es todo para nosotros y nos ha dejado su palabra, la que nos orienta. No podemos decir, Señor, muéstrame una señal, si la señal ya la ha dado en su palabra. Dios los bendiga, es mi deseo. Amén.